Hola, buenas. Seguimos con el segundo vídeo sobre Juan capítulo 1, versículos 3 a 5. Y siempre tenemos que leer la palabra para entonces meditar en ella. Juan capítulo 1, versículos 3 a 5 nos dice así: Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En el video anterior hemos visto que Jesús es el creador, es decir, la conexión principal que hay entre Jesús y el mundo es que Jesús es el mismísimo creador, ¿de acuerdo? Y hoy, basados en esta expresión, en él estaba la vida, Juan capítulo 1, versículo 4, vamos a entender que la conexión o relación de Jesús con la vida es que Jesús es el autor o el dador de la vida, el que da la vida, el que ofrece la vida. Porque dice la palabra, en él, Jesús, estaba la vida. Todos nosotros somos conscientes de que la vida biológica, esta vida física que tenemos, proviene de Dios. Nosotros no podemos creer, no podemos aceptar estas ideas raras como la teoría de la evolución, que incluso no tiene hasta hoy y nunca tendrá consenso entre los científicos. Esa teoría que dice que cambios lentos, graduales y sucesivos trajeron a la existencia las cosas que tal cual la vemos hoy, y que han surgido nuevas especies y las especies evolucionaron y que todo eso pasó, pero eso es muy dudoso y no hay consenso científico hasta el día de hoy. Pues bien, entonces la Biblia nos dice que el hombre ha sido creado por Dios, tanto el hombre como la mujer, que Dios le sopló en el hombre el aliento de vida en la nariz y el hombre pasó a ser alma viviente. Entonces esa es la vida física, ¿vale? Pero cuando la Biblia dice que en él, Jesús, estaba la vida, la palabra que aparece aquí no es la palabra bios, que es el término o la palabra griega para vida física. Aquí la palabra es zoe, Z-O-E, que significa mucho más allá de la vida física, es la vida espiritual. Cuando en Hechos capítulo 3, cuando Pedro está predicando la palabra, el evangelio a los judíos, Pedro dice en el versículo 15, vosotros matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es decir, matasteis el autor de la vida. Él está refiriéndose obviamente a Jesucristo. Y ahí otra vez vida es la palabra bios. Juan 11, 25, Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida. ¿Vale? Entonces, aquí también otra vez la palabra vida no es vida física, es la vida espiritual. Pues muy bien, nosotros no podemos olvidar las premisas básicas del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que nos creó a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, y por eso nosotros debemos dar el culto, adoración, obediencia, glorificar a ese Dios en todo lo que hagamos, en todo de nuestra vida. Pero la palabra también nos dice, y ese es el segundo punto de lo que considero yo el Evangelio, que nosotros, justamente como seres humanos creados a la imagen de Dios, metimos la pata, la liamos gorda, nos descarriamos como ovejas descarriadas, es decir, que nosotros desobedecemos a Dios. Nosotros hicimos un acuerdo con Satanás, dudamos de la palabra de Dios, dudamos del propio Dios y nos fuimos por un camino muy malo. Entonces, cuando el ser humano, mediante representados por Eva y por Adán, desobedecieron a Dios en el Edén, la ira de Dios vino sobre nosotros porque Adán y Eva habían sido advertidos de que no debían comer del fruto, que no debían desobedecer a Dios. Adrede lo hicieron
y ahora estaban entonces bajo la ira de Dios. Pues muy bien. Entonces la Biblia dice, ojo, que las personas que mueren representados por Adán viven, están básicamente viviendo como personas físicas, la bio. Essas pessoas não têm la Zoe, la vida espiritual. Aqueles que são, entre comillas, hijos de Adán, não podem ver o reino de Deus, não podem atender e creer em las coisas de Deus, porque são apenas bios. Estão alejados de Deus, estão apartados ou separados de Deus a causa de seu pecado. Pecado esse que vino de Adán. Aunque a pessoa é, socialmente hablando, uma boa pessoa, aún assim essa pessoa está bajo la desobediência de Eva e de Adán. E quando uma pessoa nessa condição muere, essa pessoa prueba lo que é la condenação eterna. É uma vida de dolor e desesperação eternamente bajo la ira de Deus. Por lo tanto, aí entra el punto mais importante, creo yo, del Evangelio, que é justamente la persona de Jesús. El sacrificio de Jesús quitó nuestra deuda y nuestra condenación. Si nosotros creemos en Jesús, dice las Escrituras, pasamos de la muerte a la vida. Es decir, pasamos de ser simplesmente seres que tienen una vida física y probamos la vida espiritual, la Zoe. Não somos apenas bios, agora também temos la Zoe, la vida espiritual, que é em essência, la vida espiritual é volver a manter comunhão com Deus outra vez, aunque nunca poderá ser uma comunhão perfeita, porque estamos sendo perfeccionados, e a perfeição solamente la probaremos en la Nueva Jerusalém, en el nuevo cielo e nueva tierra, ¿vale? Pero quando creemos em Jesus, probamos essa Zoe, esta vida eterna, e volvemos a ter comunhão com Deus. E também, ¿vale? Quando uma pessoa muere creyendo em Jesus, essa pessoa já estará yéndose directamente a la presença de Deus. Não será sometida a nenhum juízo, porque sobre ela já não pesa nenhuma condenação. ¿De acordo? Pues muy bien, nosotros vivimos en un tiempo donde la espiritualidad es para muchos irrelevante. Esa vida espiritual para muchos es irrelevante. Unos dicen que no necesitan, que solo necesita, por ejemplo, algunas personas dicen, pues cuando yo hago yoga, entro en contacto con mi yo interior, medito, despejo mi mente, e assim estou já perfeitamente bem. Então, para muitos, essa é a única maneira de viver sua espiritualidade, entre comillas. Outros buscam hacer o caminho de Santiago, a caminhar dias e dias, e por el caminho que supuestamente Santiago caminhou, e dizem, bueno, he empezado el camino de una manera y he terminado de otra manera. Hombre, yo creo que sí, porque terminará el camino de Santiago muchísimo más cansado, ¿no? Pero no creo que vá mucho más allá de eso. Y otros dicen, bueno, siendo buena persona es suficiente. ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos dice? Que Jesús es el dador de la vida espiritual. Que mediante la fe en Jesús, y no es la fe en la iglesia, no es la fe en una persona, no es la fe en la madre de Jesús, no, es la fe exclusivamente puesta en Jesús, que pasamos a respirar esta vida espiritual que nos ha sido quitada en Adán y Eva. Ahora podemos volver a tener y a disfrutar esta vida espiritual, esta Zoe. Por lo tanto, termino dizendo que Jesús es el camino para nuestros pies, la puerta para el paraíso y pan para nuestra hambre y el único que nos reconcilia con Dios. La Biblia dice que Jesús es el centro del universo, que ángeles y seres humanos
y demonios incluso se arrodillan delante de Él, y que Él es el principio y fin, nombre sobre todo el nombre. Por lo tanto, yo te invito a ti a tirar por la ventana sus ideas preconcebidas, sus ideas que no están en acuerdo con la palabra de Dios, y que creas en Jesús, ponga su fe en Jesús, porque Jesús es el autor de la vida, el dador de la vida, el fornecedor de la vida eterna. Jesús quita de nosotros la muerte eterna que estaba sobre nosotros por medio de Adán. Que Jesús, cuando Jesús entra en nuestras vidas, recibimos un nuevo corazón, nueva mente, nuevo nombre, nueva familia, nueva patria, y empezamos a vivir en la luz y a caminar con seguridad hacia el cielo de luz. Por lo tanto, creemos que Jesús y la relación que Jesús tiene con la luz, con la vida, es que Jesús es el mismísimo dador, el autor de la vida. En Él estaba la vida. La vida no está en el yoga, la vida no está en la meditación trascendental, la vida no está en la diosa Gaia, el culto a la madre tierra. En Él estaba la vida. Él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, si yo pienso vivir una espiritualidad donde Jesús no sea el centro, es una espiritualidad engañosa y muy, muy peligrosa. Ponga su fe en Jesús, crea en Él, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Que Dios te bendiga. Adiós.